que estaba planteado. Como quiera, necesitamos cubrir el programa, también por respeto a nuestros invitados. Entonces continuaremos con esta segunda mesa del Foro de Transparencia en el Proceso Electoral Federal, Monitoreo de Medios y Programa de Resultados Electorales Preliminares. Tenemos con nosotros para dictar una conferencia que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, una explicación para la ciudadanía, al consejero electoral, doctor Lorenzo Córdoba, y también tenemos en la mesa con nosotros a Rafael Pérez Pascual, del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Entonces, empezamos con el doctor Córdoba, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias antes que nada a la gentil invitación tanto de la Facultad de Ciencias Políticas como del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE. Siempre, bueno, hoy es un día venturoso para mí, porque es un día de, como dicen bueno, no sé si sea de los buzos o dicen los chavos, es un día de full immersion para mí de universitario, lo cual es verdaderamente estimulante. Insisto en un dato, digamos que me ha venido, hoy justo hace un rato el rector Narro me lo recordaba. Yo estoy en UNAM, soy un universitario, soy en UNAM prestado, así que estos eventos en la UNAM son la mejor manera de hacer recordatorio de ese hecho. La verdad, para mí es un privilegio, sobre todo en este tramo, digamos, del proceso electoral, el poder en la UNAM contribuir digamos, a cumplir una de las que he insistido desde hace mucho tiempo. Es una de las tareas fundamentales de la organización electoral, de las instituciones electorales, que es precisamente la de generar toda la información que podamos, y esto significa digerir información, explicar la información respecto de lo que son no solo las actuaciones, sino todos los procesos concatenados que suponen la construcción de las elecciones en nuestro país. Creo que cumplimos con una obligación de transparencia a los funcionarios electorales cuando socializamos no solamente lo que estamos haciendo, sino además discutimos públicamente las ventajas, las desventajas, los riesgos que enfrenta, insisto, esta construcción multifactorial y de muchos niveles que son los procesos electorales en nuestro país. Hablar del PREP en la Facultad de Ciencias Políticas es hablar de un tema crucial, porque como ustedes saben, no solo en la organización del proceso, digamos, el PREP constituye uno de los momentos estelares para los que durante 9 meses trabajan las autoridades electorales. Es un programa que tiene efímera vida, apenas unas 24 horas desde que se abre hasta que se cierra, pero que resulta crucial en el proceso de construcción de confianza y de certeza, sin el cual las elecciones, los procesos electorales no pueden cumplir esa finalidad indispensable para que la democracia constituya el espacio en el cual las diferencias políticas se procesan y las diferencias ideológicas se conducen, insisto, por cauces pacíficos. El PREP y con esto comenzaría, es un producto de las necesidades de nuestro proceso de transición a la democracia. Es uno de los mecanismos digamos, más eficientes y más exitosos en el proceso de construcción de la confianza, repito, sin la cual las elecciones no pueden llevarse a cabo, o al menos no pueden llevarse a cabo y cumplir la finalidad política que suponen en un contexto democrático. La reforma electoral de 1993, que hay que circunscribir en un contexto de cambio político, es la reforma que introduce por primera vez en la ley la posibilidad, en las leyes electorales, en las normas electorales, la posibilidad de realizar un mecanismo informático de socialización, de difusión de los resultados electorales, que si bien todavía no tienen una validez legal, sí ya implica una difusión oficial, preliminar, por supuesto, pero en esta lógica de generar información. La reforma de 1993, y permítanme ir hacia atrás,
para poder entender la razón de ser, no puede entenderse, no puede comprenderse a cabalidad, como ninguna otra reforma electoral, por cierto, sin ubicarla en el contexto histórico y político de su tiempo. El proceso de transición a la democracia, dentro de la cual la reforma en 1993 a la que hago referencia es una de sus estaciones, es un proceso que implica una construcción continuada, paulatina, gradual, pero me parece en muchos sentidos continuada e incesante, en aras de construir democracia en donde la democracia no era una realidad ni mucho menos, sino apenas un espejismo. El proceso de transición a la democracia ha pasado por distintas etapas, un proceso gradual, decía, pero que ha pasado por distintas etapas marcadas en buena medida por las necesidades más apremiantes de los distintos momentos históricos, por un lado, y por otro lado, por las respuestas específicas y puntuales que a través de los cambios normativos e institucionales se fueron dando a esas necesidades. El primer gran problema que enfrentó el proceso de democratización en nuestro país fue el de romper con un régimen vertical, pero caracterizado sobre todo por la exclusión política. Con la reforma de 1977 y la reforma de 1986 intentó solucionarse ese dilema bajo la lógica de apertura tanto del sistema de partidos como de la representación política. En primera instancia, para poder permitir que la pluralidad todavía incipiente, pero ya presente en nuestro país, pudiera encontrar cauces institucionales para expresarse, partidos políticos. Pero por otro lado también que la existencia de esos nuevos actores, producto, repito, de una pluralidad y una lógica aperturista, pudiera también involucrar a esos actores en los procesos de toma de decisiones políticas. Abrir el sistema de partidos y abrir la representación a través del mecanismo específico de la representación proporcional de manera primordial fue la manera con la que las primeras reformas enfrentaron esa primera gran necesidad de nuestra transición. Para finales de la década de los 80, para 1988, los resultados, más allá de la confiabilidad de los mismos, esta será la segunda necesidad, ya arrojan un pluralismo impensable hacia apenas una década atrás. Para 1988, con independencia de la validez o de la confiabilidad de los resultados oficiales, encontramos que quien fue elegido presidente de la República lo fue con la mitad de los votos, cosa inédita, una votación histórica a la baja para quien se fue elegido como presidente. Hoy ya muchos soñarían, bueno, de hecho sueñan con una votación de esa naturaleza, pero con un crecimiento espectacular de la oposición. El problema es que las elecciones de 1988 estuvieron marcadas por la incertidumbre, por la falta de confianza y por las acusaciones, consecuentemente, de fraude. Esto abre una segunda etapa en el proceso de transición, una etapa marcada por la necesidad de convertir a las elecciones en mecanismos confiables, ciertos, y que permitieran el intercambio, el recambio en las estructuras de poder del Estado sin sobresaltos. Esto es, la palabra de orden la constituyó el lograr organizar elecciones ciertas, confiables y transparentes. A eso se dedicaron las reformas electorales de la primera década de los 90. Justamente una de ellas, la reforma de 1993. Son las reformas, la de 1989-90, la de 1993 y la de 1994, que se enfocaron fundamentalmente a construir, por un lado, instituciones confiables que permitieran inyectar certidumbre, repito, confianza y transparencia en los procesos electorales, procesos de construcción de las elecciones que cumplieran ese propósito, y por otra parte, insisto, la construcción de algunos mecanismos. Ahí empezó este proceso de impugnación o de impugnaciones, de posibilidad de impugnaciones de los resultados electorales. No es casual, insisto, que en 1990 no solamente naciera el IFE como una autoridad con una autonomía todavía precaria, si se quiere, en un principio, pero sí una institución profesional encargada de la organización de las elecciones, y por otro lado, un tribunal electoral encargado de dirimir las primeras controversias que se generaban. Solamente para no dejar inconclusa este relato preliminar que nos permite contextualizar la razón de ser originaria del PREP en la reforma electoral de 1993,
esta necesidad de generar confianza, certidumbre y transparencia en las elecciones se vio colmada también muy pronto. Hubo un éxito muy rápido, debo decirlo. Las elecciones de 1994 fueron, apenas 6 años después de las controvertidas elecciones de 88, elecciones en las que prácticamente los resultados fueron aceptados por todos, casi de inmediato, y las impugnaciones fueron realmente escasas. Claro, fue un proceso electoral profundamente marcado por la inequidad, y esta vendría a ser la tercera necesidad, una necesidad que todavía hoy constituye buena parte de las discusiones en materia político-electoral, a la que se abocaron las reformas electorales posteriores, comenzando con la de 1996 y más adelante y finalmente la reforma electoral de 2007-2008. Son todas reformas que, impactando por un lado en el financiamiento a los partidos políticos y el acceso en distintas modalidades, dependiendo de qué reforma se trate, a la radio y a la televisión, procuraron generar condiciones de equidad en la competencia político-electoral. Bueno, el PREP tiene eso. Con esto no quiero decir que las distintas etapas supongan que la actuación de las autoridades, que las disposiciones normativas, en fin, obvien las anteriores, sino que se trata también de un proceso acumulativo. Hoy en día el IFE no solamente procura equidad, no solamente gestiona un modelo de medios de comunicación enfocados precisamente a inyectar equidad, sino además resuelve quejas, organiza elecciones y, por cierto, administra todo lo que tiene que ver con el acceso a través de los partidos políticos y la asignación de los escaños de los espacios de representación a los triunfadores, todo a la vez. Es decir, se trata de un proceso acumulativo. Bueno, eso es la razón por la cual el PREP, como parte, como uno de los eslabones fundamentales en esta historia, siga hoy siendo una de las tareas fundamentales a desarrollar por parte del Instituto Federal Electoral. En 1993 estábamos en la antesala de la primera elección presidencial realizada bajo las nuevas normas, bajo la nueva institucionalidad, bajo los nuevos procedimientos, y que tenía que remontar el fatídico antecedente de las elecciones de 1988, el crítico antecedente de las elecciones de 88. En donde la falta de confianza, la acusación de manipulación de las cifras, el retraso en la entrega de la información de los resultados electorales por parte de las entonces autoridades de la Comisión Federal Electoral fueron característicos. Eso es lo que ocurrió en 1988. La caída del sistema, que en realidad no es caída física, no es que el sistema se haya caído, sino que el sistema se cayó. O sea, hubo un momento en que hubo una decisión de la Comisión Federal Electoral, decir, señores, para no generar confusión, ese fue el argumento, vamos a suspender la difusión de los resultados como nos van llegando. Y durante 48 horas, Rafael, me ayudarás a recordar, 48 horas, la autoridad electoral, estamos hablando de las 48 horas casi inmediatas a la elección, la autoridad electoral guardó silencio. Y cuando vuelve a hacerse público los resultados, miren, por cierto, es decir, en el último corte iba Cuauhtémoc Cárdenas arriba, pero en el corte sucesivo, 48 horas después de silencio, resulta que le dio la voltereta Salinas de Gortari. En fin, lo que quiero decir es que el silencio, la falta de información oportuna, es lo que había caracterizado las elecciones de 1988. Y esta es la dimensión política, o la razón política que subyace al nacimiento del programa de resultados electorales preliminares. Para 1993 se establece, insisto, por primera vez en la legislación, la potestad de la autoridad electoral, ya del IFE, para realizar un sistema informático, para instrumentar un sistema informático de difusión de los resultados, de captura, de recopilación y de difusión de los resultados electorales en las horas inmediatamente posteriores al cierre de las casillas. Hay que decir que no es el único mecanismo, pero sí fue el primer mecanismo que fue pensado en su momento como un mecanismo propio de la autoridad electoral para generar información. Para 1994, las elecciones de 94, la fecha del primer PREP, tenemos ya la concurrencia de varios otros mecanismos de información todavía preliminar de los resultados, como fueron las primeras, todavía no había exit polls, por cierto, las primeras exit polls ocurrirán o se presentarán en nuestro país en las elecciones de jefe de gobierno de 1997, las primeras de jefe de gobierno. Las exit polls no son otra cosa sino mecanismos estadísticos que recopilan su información
a partir de una muestra representativa de lo que dicen los ciudadanos, del sentido del voto que dicen los ciudadanos haber emitido a la salida de la urna. Es decir, las exit polls, para decirlo en pocas palabras, implican que hay unos levantadores de la muestra, ¿no?, que están parados afuera de las casillas y que conforme van saliendo los ciudadanos le preguntan, oiga, ¿por quién votó? Evidentemente tiene una gran ventaja, que van construyendo su muestra, los datos de su muestra, desde las 8 de la mañana, es decir, desde que se abren las casillas y van empezando, votan y salen los electores de la misma casilla. El gran problema es que tienen un enorme grado de, digamos, de incertidumbre respecto de los datos, porque los datos no son datos ciertos, sino son los dichos de los propios electores. Muchos no contestan, muchos mandan al diablo al levantador, al encuestador, otros dicen la verdad y otros dicen una mentira. No hay modo de poder constatar la veracidad de los datos. Claro, la gran ventaja es que como la muestra se construye a lo largo de la jornada electoral, al cierre de la última casilla, los propios levantadores de este ejercicio están ya en capacidad de, en un tiempo muy breve, muy corto, poder dar resultados a partir de este ejercicio, estadísticos, por supuesto, a partir de este ejercicio. Pero es un mecanismo incierto. Hay otro mecanismo que ya empezó a realizarse en la elección de 1994, aunque todavía no a cargo y por cuenta del IFE. El IFE construyó una muestra, pero fueron empresas privadas las que realizaron el ejercicio. Estamos hablando de un mecanismo similar al de las exit polls o encuestas de salida, o encuestas a boca de urna también se les llama, que son los conteos rápidos. Los conteos rápidos son también un mecanismo muestral, un mecanismo estadístico, que determina una muestra representativa, pero que a diferencia de las exit polls, toman sus datos ya de una base cierta e indubitable, que son, en aquel entonces, las sábanas que pegaban, los manteles estos que pegaban afuera de las urnas, los funcionarios de casilla, después de haber hecho el escrutinio y cómputo de los datos. A partir de 1993, los conteos rápidos que han existido, ha habido conteos rápidos en 94, insisto, no realizados por el IFE, ya mandatados directamente por el IFE. El primero fue en el año 2000, que le permitió, por cierto, a José Woldeber, entonces presidente del IFE, salir a las 11 de la noche a dar los resultados, ojo, no a dar el ganador, los ganadores se desprenden de los resultados, ¿no? A dar los resultados. En 2003 se hizo también un conteo rápido, volvió a hacerse un conteo rápido en el año 2009 y para este año acabamos de aprobar en el IFE justamente la realización de un ulterior conteo rápido. Es decir, del año 2000 a la fecha solamente no se ha realizado en las elecciones intermedias de 2009. La gran ventaja, insisto, del conteo rápido es que toma sus datos de, digamos, las cifras con las cuales se nutre la muestra son cifras ciertas. A partir del año 2000 ya los datos no se toman de las mantas, de 2003, perdón, ya no se toman de las mantas, de las sábanas que se colocan fuera de las casillas, sino que se toman o se recopilan por funcionarios del propio instituto, estos chicos que ahora andan recorriendo el país capacitando a los que serán funcionarios de casilla, los llamados CAEs, los capacitadores de asistencia electorales, y los toman directamente de las actas de escrutinio y cómputo que se van llenando después del recuento de votos en las mismas casillas. Se transmiten las muestras, el IFE tiene una capacidad, piensen ustedes que entre capacitadores y asistentes electorales para esta elección tenemos alrededor de 35,000 chicos que han sido contratados, con lo cual la capacidad de levantar muestra del IFE es inigualable. Ni Roy Campos, ni Francisco Abundis, ni ninguno de estos tiene una capacidad de levantamiento como la tiene el IFE, y eso permite que tengamos mecanismos estadísticos de una altísima confiabilidad. Para poner, ustedes son politólogos, yo soy abogado aficionado a la ciencia política, así que no me voy a poner a hablar de estadística con ustedes, pero sí les digo el margen de error, no les voy a explicar o intentar explicar lo que es un margen de error, pero el margen de error del conteo rápido en el año 2006, en la elección del 2006, fue de más o menos 0.3%. Margen de error casi inexistente, acotadísimo, para ejercicios muestrales de esta naturaleza. Claro, el único problema fue que la votación entre primer y segundo lugar estaba abajo, dentro del margen de error. La diferencia en primera instancia entre Calderón y López Obrador fue de 0.56, estamos dentro del 0.6 que deriva del más o menos 0.3%. La gran ventaja del conteo rápido es, por un lado, que ofrece resultados estadísticos, proyecciones estadísticas, con una considerable velocidad,
hacia las 11 de la noche aproximadamente del día de la jornada electoral. Tomen en cuenta que las casillas más del uso horario más occidental se cierran a las 8 de la noche, hora del centro, las de Baja California. Bueno, 3 horas después del cierre de la última casilla, a través de esos mecanismos se pueden dar resultados con un alto grado de certeza, sobre todo por dónde se toman los datos. No son las exit polls que se toman de los dichos, sino son conteos que toman sus resultados de datos ciertos, de números ciertos. Tardan un poco más de las exit polls, pero tienen una pequeña desventaja, que los números al final del día son proyecciones estadísticas y tienen un margen de error. La gran ventaja del PREP, y llego al PREP, y perdón por hacer todo este excursus, pero me parece que es importante diferenciar, porque en la noche de la jornada electoral vamos a empezar a ver caer cifras de muchos lados, que es una gran ventaja si se le compara con lo que ocurrió hace apenas 24 años. Insisto, en 88 lo que tuvimos fue un largo periodo de silencio, de incertidumbre, de especulación y quién sabe si también de manipulación de las cifras. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí, hay quien dice que sí, pero no tanto, en fin. Hoy lo que tenemos es una cascada de información y tener capacidad de discernir cuál de esta información es la más confiable para poder entender lo que está pasando, me parece que es indispensable. Bueno, el PREP juega un papel fundamental en esta historia. Porque lo que nos arroja el PREP son resultados puntuales, ciertos y prácticamente indubitables, porque lo único que podría haber es un error en la captura, pero el error en la captura, y eso se lo dejo a Rafael, que es el técnico, yo soy el que tendrá que hacerles caso, porque no se haría otra cosa a las recomendaciones que el comité técnico, que para tal efecto se instituye o convoca el Instituto Federal Electoral. Incluso los márgenes de error son realmente muy acotados, porque como seguramente nos dirá Rafael, la captura de los datos no es se realiza por un proceso de verificación, los datos se capturan y se verifican, y si no hay coincidencia, pues se tiene que volver a repetir todo el proceso, es decir, hay muchos mecanismos de confiabilidad. Lo que quiero decir es que la gran ventaja política del PREP es que nos arroja, desde el momento en el que van llegando las casillas, perdón, los actas, los paquetes que entregan los funcionarios de casilla al Consejo Distrital, van empezando a capturarse los resultados para nutrir esta base informática fenomenal que es, insisto, el programa de resultados electorales preliminares. Por supuesto, dado que aquí estamos no hablando de datos que se toman de las actas en la mesa directiva de casilla, como el conteo rápido, que no se toman ni siquiera de los dichos de los ciudadanos al salir, como las exit poll, sino que son datos que se capturan de una copia fiel. Por cierto, hablando de tecnología, hay quien dice, perdón el excursus, hay quien dice que la guerra siempre fue en la historia un gran mecanismo de progreso tecnológico, ¿no? Los fuegos artificiales nacen para hacer bombas o cohetes, en fin, una de las artes más sofisticadas, durante 5.000 años de historia el hombre ha sofisticado el arte de matar al prójimo, ¿no? Bueno, pero en México las elecciones han sido un mecanismo de progreso tecnológico. Bueno, exportamos, el IPN tiene la patente, exporta tinta indeleble, ¿no? Y piensen ustedes, están muy jóvenes, algunos no tanto, a lo mejor votó usted en 94, no lo sé, o la lleva mal, pero lo que quiero decir es que si alguien se acuerda de las elecciones de 1994, por cierto, también las primeras elecciones en las que se utilizó tinta indeleble, y votó, seguramente también padeció lo que en algunos casos podían llegar a ser quemaduras de tercer grado, porque la tinta indeleble de tinta no tiene nada, porque es un bilácido, es un ácido sofisticadón. Pero lo que nos pasa el día de la elección, no con esto quiero desincentivar el voto, porque ya lo hemos sofisticado, es que hay una reacción química que en pocas palabras es una quemadura. Bueno, la de 1994 esa sí era como easy off para limpiar la estufa. Quemaba radicalmente, es decir, sí incluso hubo funcionarios de casilla a los que se les botó el rolón y con quemaduras de tercer grado fueron a parar al hospital, de veras. Bueno, lo que quiero decir es que había sofisticadísimo, y aunque ustedes no lo crean, la tecnología de la tinta indeleble, una de las últimas noticias que tuve es que se exportó a Suecia para elecciones sindicales, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el acta es otro de los ejemplos de gran progreso tecnológico. Las actas no pueden, tienen que ser copias fieles, y estamos hablando, por supuesto, del original, que genera la primera copia que se
en la que se traducen pues, los resultados es la copia PREP, la llamada copia PREP. Y después vienen una serie de copias que son tantas como representantes de los partidos políticos están inscritos. En esta ocasión tenemos 7 partidos, pero hemos llegado a tener elecciones con 11 partidos. Eso quiere decir que en algún momento las actas tuvieron que generar, en total, 12 copias, todas ellas legibles. Y por cierto, las actas no son el típico papel carbón chafa o papel pasante de los bancos que bueno, no llena su formato y aunque solamente se tiene que generar una copia muchas veces ni se lee, ¿no? Obviamente son las de fichas de depósito, ¿no? No, lo que quiero decir es que aquí lo que hay detrás de cada hoja son micro burbujas de tinta que con la presión se van reventando y que garantizan una transcripción fiel pues, de los datos asentados. Una de estas copias es la copia PREP. Bueno, se están tomando datos en el PREP ciertos directamente desde las actas. La historia del PREP es una historia también interesante. Insisto, la finalidad política fue esa, generar información, y esa es la finalidad que hoy en día tiene, que no va a ser tan rápida como la de los exit polls, que no va a ser tan rápida eventualmente como las del conteo rápido, porque el conteo rápido hace proyecciones de resultados de la totalidad, digamos, de los resultados, sino que permite hoy, desde las 8 de la noche de la elección, es decir, del momento en que se cierra la casilla del uso horario más occidental, se abre el sistema a través de Internet y cualquier ciudadano en cualquier lado del mundo puede ir consultando en tiempo real cómo reciben, cómo se impactan, cuáles fueron los resultados, casilla por casilla, en el mismo momento, prácticamente mínimo desfase desde el momento en que en los 300 centros de captura que están en los consejos distritales se van retomando los datos de esta copia fiel, insisto, del original de las actas de escrutinio y cómputo. Por supuesto, y esa es la gran ventaja. Es decir, de todos los sistemas que he planteado, este no es un sistema que tenga margen de error. Errores puede haber. El típico funcionario de casilla, que aunque se le ha insistido, oye, la copia PREP, una vez la desprendes y la metes en un sobre en la parte exterior del paquete. Ustedes recordarán que el paquete se tiene que cerrar, sellar y se rubrica, en fin, se lacra, digamos, de alguna manera. Pero hay un sobre en la parte exterior que dice PREP, grandotote, y ahí se tiene que meter el acta PREP. Y los funcionarios de casilla llegan al distrito, al consejo distrital, entregan su paquete con el sobre externo, con el acta PREP y entregan su original del acta, que es la que se va, por cierto, una copia adicional del acta que es la que se va leyendo en la sede del consejo distrital. ¿Qué es lo que ocurre? El acta PREP se extrae y los capturistas en las terminales van nutriendo el sistema. Insisto, la gran ventaja es que el margen de error es prácticamente inexistente del PREP, a diferencia de los otros mecanismos de información. Se trata de resultados preliminares. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados del PREP no tienen validez legal. Por eso quien luego habla de que hay un fraude cibernético para alterar los resultados del PREP, pues no sabe qué está hablando, porque en México los fraudes cibernéticos para alterar los resultados electorales simple y sencillamente no tienen cabida. Los votos en México, el PREP arroja resultados oficiales, pero no son los resultados legales. Los resultados legales empiezan a computarse hasta el miércoles siguiente cuando se realizan los cómputos distritales en los 300 consejos. Y ahí eso se hacen pues, prácticamente de manera manual, muchas veces abriendo de nuevo y recontando las boletas una por una, en muchas ocasiones. La desventaja del PREP es que va arrojando la información conforme va llegando. Y de hecho, es un programa que se queda abierto durante 24 horas. Eso no quiere decir que después de las 24 horas no se puedan seguir revisando los datos y verificando. Eso quedará abierto durante meses. Pero sí, ya a las 24 horas, es decir, a las 8 de la noche del lunes siguiente a la jornada electoral, se cierra, ya no se captura nada, y tiene siempre una desventaja. No ha habido en la historia, y es difícil que lo haya, un PREP que arroje los resultados del 100% de las casillas. Se ha ido mejorando y cada ejercicio ha ido batiendo récords respecto del anterior. Rafael me corregirá, pero en el PREP del año 2009, el último que se realizó, el PREP arrojó resultados del 99, creo que 0.4% o algo así, de las tal vez un poquito menos. Bueno, pero de los resultados electorales. ¿Por qué? Porque muchas veces hay funcionarios que se les olvidó meter el acta, la copia ya llevan toda una jornada en medio de las presiones y demás, y no pusieron el acta en el sobre. Y los paquetes electorales no se pueden abrir, sino hasta el miércoles siguiente. Por cierto, para que no les cuenten cuentos, todos los paquetes se abren,
porque hay que sacar las actas. El miércoles del miércoles siguiente a la elección se abren todos los paquetes. Pero lo que quiero decir es que hay muchas veces que el acta PREP no está, o que el acta PREP por alguna razón es ilegible. Bueno, hay cierto margen muy acotado, digámoslo así, o ciertos elementos que impiden que los PREP tengan el 100% de la información. Son más lentos, insisto, los datos se van nutriendo, aunque hay un cierto punto de la jornada, de la noche, en la que ya prácticamente tenemos un número importantísimo de actas computadas y prácticamente, dependiendo de las diferencias de la votación, pueden marcar tendencias irreversibles o no. Pero insisto, estamos hablando siempre de resultados preliminares. Hablando de tendencias, el primer PREP es el único PREP atípico respecto de lo que he dicho hasta ahora. No porque el sistema hubiera sido diferente, sino porque como fue la primera vez en 1994 que se instrumentó este programa y estábamos batallando en contra de una historia, ¿no?, remontar una desconfianza muy, muy acentuada, producto de las elecciones de 88 y todas las que le habían antecedido, se decidió que los resultados del PREP no se hicieran del conocimiento público como ocurre hoy en día desde el momento mismo del cierre de la última casilla. Es decir, ahí se abre el sistema y empezarán a caer de inmediato casillas. Sino que se decidió entonces que los resultados serían públicos cuando hubiera tendencias consolidadas, así cuando lo decidiera el Consejo General del IFE, que hubiera tendencias consolidadas que no generaran una incertidumbre lejos de generar eso que es la razón de ser del PREP, inyectar transparencia y confianza. En aquel entonces la tendencia consolidada, es decir, los resultados del PREP, se dieron hacia las 11 de la noche también, poco antes tal vez, cuando se tenían el 15% de las casillas ya capturadas en el sistema. Pero a partir de 1997, la decisión, que era una decisión muy correcta, pensando en la razón de ser del PREP, fue que de inmediato los resultados serían públicos a través del Internet, conforme iba recibiéndolos el propio instituto. Quisiera terminar, digamos, con esta lógica de la razón de ser, si quieren, política e histórica del PREP, haciendo referencia o intentando desmontar o explicando, porque insisto, esta es parte de la tarea de las autoridades electorales, lo que pasó con el PREP del año 2000, de la elección del año de 2006. Como ustedes saben, es una elección en la que, muy cuestionada en muchos sentidos, una elección plagada de múltiples problemas y una elección plagada también de múltiples acusaciones. Bueno, no quiero ahora pretender hacerme cargo de todas las acusaciones que se vertieron respecto de la organización del proceso electoral en aquel entonces, hace 6 años, pero sí por lo menos hacer referencia a lo que tiene que ver con el PREP. Porque una de las muchas acusaciones, falaces, por cierto, fueron dirigidas al programa de resultados electorales preliminares. La historia del PREP es una historia de construcción de cada PREP. No es sencilla. El comité técnico, que es el primer acto digámoslo así, de trabajos del Instituto Federal Electoral en la construcción de un PREP, viene trabajando, Rafael, desde diciembre del año pasado. Es decir, la construcción de un sistema que funciona 24 horas, pero que tiene una enorme finalidad política, que es generar información. Insisto, el gran desafío de las autoridades electorales es generar información, información y más información, como una lógica de inocular la incertidumbre y de inocular la desconfianza. Bueno, con un sistema de esta naturaleza tiene un proceso de construcción desde su diseño, desde su discusión, desde la generación de consensos incluso políticos, de prácticamente 7 meses. Hace 6 años, el comité, en alguna de las reuniones que involucran también en ocasiones a partidos políticos, los técnicos, aunque tienen una función eminentemente técnica y hacer recomendaciones técnicas y nutrir a la toma de decisiones políticas, a la estructura de decisión política del IFE, también tienen la difícil tarea de tener que vérselas con los políticos, que muchas veces ni son técnicos, sino que son, para utilizar la metáfora de la lucha libre, rudos, ¿no? Bueno, en alguna de esas reuniones hace 6 años, hubo una demanda de un partido político, de representante de un partido político ante el Consejo General del IFE,
de aumentar algo que había existido desde el primer PREP, desde el PREP de 1994, y que hasta el año 2006 no había generado ningún inconveniente, que es el así llamado archivo de inconsistencias. Cuando se originó el PREP, en 94, se planteó la posibilidad de que hubiera algunos problemas. Actas que no se ponían fuera del paquete, era el primer ejercicio, esa posibilidad era muy alta. Actas que resultaran ilegibles o actas que tuvieran algún tipo de error evidente, que estuvieran alteradas, perdón, creo que esa fue la primera. Que hubiera una alteración clara y evidente en el acta que genera incertidumbre respecto a los resultados. En 1994 se tomó la decisión de que esas actas no aparecerían en las actas de esas casillas, no aparecerían en el sistema que se difundiría públicamente, para evitar confusiones. Pero se trataba entonces de 3 causas que desde el primer momento se determinaron para que hubiera algunas actas que no aparecían en las pantallas de donde, digamos, se veían los resultados públicamente. Estas 3 causales de inconsistencia que nutrían este famoso, insisto, tristemente célebre archivo de inconsistencias, perduraron en el PREP de 1997, en el PREP del año 2000, en el PREP del año 2003 y en el PREP del año 2006. Pero en este último caso, a diferencia de los anteriores, a petición de un partido político, el número de inconsistencias, de actas con inconsistencia, de actas que no aparecerían en el sistema de acceso público, sino que se iría en este archivo que sí puede ser, no es un archivo secreto, pero que sí, que es de acceso restringido, que podía ser consultado solo por los consejeros electorales y los partidos políticos registrados ante el IFE, aumentó, a petición de este partido, de 3 a 11 razones. Creo que no hay que ser un sabio para poder llegar a una conclusión evidente. Si el número de inconsistencias crece, el número de actas que no van a aparecer en el sistema y que van a nutrir o que se van a almacenar en este archivo de inconsistencias, también crecerá. Bueno, eso es precisamente lo que ocurrió. Alguien puede decir, ¿y por qué la autoridad electoral, porque al final del día todas las decisiones del PREP las asume el Consejo General, se dio frente a la decisión de este partido? Por cierto, ¿alguien tiene idea de qué partido se trataba? No se trata de hablar mal de ese partido, pero simple y sencillamente fue un partido que planteó hablo mal del Consejo General del IFE, porque atendió esta solicitud de este partido. Se trataba del PRD. El PRD en febrero del 2006, de cara a la discusión con el comité técnico para construir el PREP, pidió que el número de actas con inconsistencias, el número de causales de inconsistencia pasara de 3 a 11. Y fue ese partido el que el lunes 3 de julio, por la noche, en el Zócalo, denunció, en voz de su candidato presidencial, que le había robado el IFE 3 millones de votos en el PREP. No quiero cuestionar las razones de un partido que lo llevan a plantear una solicitud a la autoridad electoral. Me equivocaría, porque los partidos miran por sus propios intereses y cada partido determina cuáles son esos intereses. Lo que sí me corresponde hoy como autoridad electoral, y entonces lo hice como académico, fue criticar la decisión de la autoridad electoral que aceptó esa solicitud de un partido político. Hay decisiones de los partidos políticos, legítimas en muchos sentidos, pero que no pueden ser concedidas, o al menos no de manera irreflexiva, por la autoridad electoral. Y eso fue lo que pasó en 2006. La autoridad electoral, me imagino, agraviada o intentando pulir agravios políticos o congraciarse con algún partido que, por cierto, había sido excluido en el proceso de nombramiento de los entonces consejeros, por las razones que hayan sido, concedió graciosamente que el número de inconsistencias pasaran de 3 a 11. Para la crónica, porque esto está documentado y no quiero hablar mal de nadie, y están los registros informáticos, la gran ventaja de las computadoras es que cuando te metes a algún lado siempre dejas huella.
el partido que más visitó el archivo de inconsistencias mientras el PREP estuvo abierto, es decir, entre las 8 de la noche de la jornada electoral y las 8 de la noche del día siguiente, fue el Partido de la Revolución Democrática a través de su representación en el IFE. Es decir, es falso, y aquí sí no se trata ni de animadversión respecto de ningún partido, sino simple y sencillamente de decir datos objetivos y absolutamente comprobables. Es falso que el Partido de la Revolución Democrática no conociera en la noche del lunes dónde estaban los 3 millones de votos que el PREP no reportaba en sus pantallas. Pero es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tan lo conocían que lo visitaron. Visitaron el lugar donde estaban esos votos, digamos el agregado de votos. Pero lo que es cierto es que la responsabilidad fue de la autoridad electoral, que permitió que eso ocurriera sin tomar las previsiones necesarias. Porque, déjeme decirlo así, si ya se había cometido el error político, y errores políticos en el 2006 por parte del IFE se cometieron a pasto, la decisión de no salir a dar resultados en la noche de la elección, dice Luis Carlos Ugalde que no podía porque hubo un acuerdo del Consejo General del IFE que se lo impedía. Hasta donde me acuerdo, en el Consejo General del IFE, los acuerdos del Consejo General del IFE se toman por quienes tienen derecho a voto, y nada más somos 9 ahora consejeros, y entonces eran 9 y uno de ellos era Ugalde. Es decir, el que se tapó la boca, en efecto había ese acuerdo, fue el propio Ugalde. Pero gracias a Luis Carlos Ugalde, hoy podemos tener un testimonio documental, su libro, en donde dice, por cierto, que la solicitud de que no se dieran los resultados, si los resultados del conteo rápido si estaban dentro del margen de error, se la pidió un partido político, el PRI. Y cuenta Luis Carlos Ugalde de manera muy elocuente cómo el representante del PRI ante el IFE redactó, le metió mano al acuerdo que luego votaron los consejeros. Una autoridad que es condescendiente con lo que piden los partidos es una autoridad que se construye en muchos sentidos, los problemas que después pueden generarse. Y eso es lo que pasó en el año 2006. Y la historia del PREP forma parte de esta equivocada actuación de la autoridad electoral. Porque ni siquiera se tomó la previsión, y vuelvo al PREP, de que en las pantallas del PREP aparecieran anuncios llamativos diciendo, cuidado, hay un número importante de actas que no aparecen reportadas aquí, porque están en el archivo de inconsistencias, porque ya acordé que hubiera un archivo de inconsistencias crecido, aumentado, desgraciadamente corregido y aumentado respecto al pasado. Bueno, eso ya nos lo contará Rafael, porque Rafael, venturosamente digo yo, el comité técnico de este programa de resultados electorales preliminares que estaremos presentando en la noche de la elección y que se ha venido construyendo en los últimos meses, es el mismo comité técnico que recomendó, que hizo las observaciones y las recomendaciones atendidas puntualmente por el propio IFE en el PREP del año 2009. Y desde entonces, la decisión venturosa, a partir de la experiencia, fue precisamente que todas las actas aparecen en la pantalla. Y si hay algún acta cuyos resultados son elegibles, en fin, tiene algún tipo de inconsistencia, se marca, se señala en la propia pantalla. Pero ya eso es meterme en los terrenos que ya no son de la política, sino de los técnicos, y dejaré a Rafael que sea él el que lo explique. Creo que el PREP es una de las grandes novedades que llegaron para quedarse. Y termino de veras solamente diciendo una cosa, que sea lamentable que a pesar de que el IFE tiene una exitosa historia de ya 18 años realizando PREPs puntualmente en todas las elecciones federales, un mecanismo, por cierto, que ha sido replicado en todas las elecciones locales, haya estados que han decidido todavía, muchos, lo vamos a ver en la noche de la jornada electoral, que han decidido subcontratar PREPs a empresas privadas. Yo soy un defensor de lo público. Creo que muchas veces lo público es mejor, es más, estoy convencido que lo público es mejor de lo privado. Lo malo es cuando lo público no tiene controles. Pero en el caso de ejercicios como este, estoy convencido de la supremacía y de la capacidad superior de los órganos electorales, la capacidad de hacer estos ejercicios de parte de los órganos electorales respecto a las empresas privadas. Y si uno observa la historia reciente, va a ver con mucha frecuencia PREPs que se caen, PREPs que se bloquean en el ámbito local. Ojalá en el futuro esa historia exitosa desde el punto de vista técnico y en resumidas cuentas también desde el punto de vista político, pueda ser replicada en sus términos en el ámbito local. Hay una tecnología acumulada por parte del IFE, un know-how acumulado por parte del IFE que perfectamente puede socializarse en el ámbito local. Los PREPs llegaron para quedarse. Es una gran noticia que tengamos PREP,
Es una gran noticia que los PREPs hayan funcionado y es una gran noticia, déjeme decirlo ahora, ya no como universitario, sino como un funcionario público prestado por esta universidad, que la autoridad electoral haya apostado porque la palabra de orden la noche de la jornada electoral sea información, información y más información. Y el PREP es un instrumento clave en este sentido. Muchas gracias.